Amén. Este segundo mensaje tenemos que ver algo muy importante. En el primer mensaje habíamos hablado que las cosas que nosotros tenemos que grabar, las cosas que nosotros vamos a dejar a nuestra siguiente posteridad, las cosas que vamos a dejar nosotros a nuestra siguiente generación son muy importantes. Y el punto es, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestra posteridad? ¿Qué es lo que nosotros estamos grabando en la vida de nuestros remanentes? Si nosotros no nos percatamos de esta realidad, como dije, va a ser bien difícil que recibamos respuestas en nuestras vidas. Y lo peor de todo, que va a ser difícil que nosotros cumplamos realmente las misiones mundiales. Por esta razón, Dios ha provisto 3 tipos de economía. Dios ha provisto realmente 3 tipos de economía. La pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿Por qué razón Dios habrá provisto 3 tipos de economía? Y sobre todo, ¿para quiénes? ¿Para quiénes Dios ha provisto estos 3 tipos de economía? Y Dios ha provisto estos tipos de economía para aquellos que harán realmente las misiones. ¿Qué tipo? Las misiones mundiales. Porque de otra forma va a ser bien difícil que hagamos las misiones mundiales. Por eso Dios ha provisto todo lo necesario, Dios ha provisto todos los recursos para que nosotros podamos cumplir realmente las misiones mundiales, el evangelismo. Por eso vamos a leer Génesis capítulo 26, del versículos del 1 al 24. ¿Bien? Es un texto muy largo, Génesis capítulo 26, del 1 al 24. Y vamos a leerlo todos juntos de una manera antifonal. Vamos a leerlo de una manera despacio, calmado, sobre todo entendiendo lo que Dios nos está diciendo. ¿Ven? Lo leemos en el nombre del Padre. ¿Están todos? Génesis capítulo 26, del 1 al 24. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitma. Y llamó su nombre y dijo, porque ahora mis planos se han prosperado y de allí subió a Berseba, todos juntos, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén. Si nosotros vemos la historia de Abraham, cuando Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Luego hubo hambre, hubo una gran hambruna en aquella tierra. Y lo primero que hizo Abraham fue a Egipto. Y la misma historia se vuelve a ocurrir en la vida de Isaac. Por eso Dios le dice, no subas a Egipto. En otras palabras, no cometas el mismo error de tu padre, no subas a Egipto. Porque muchas veces, hermanos, la historia es repetitiva, se vuelve a repetir. Dice, hay un comentario, ¿no? Un pensamiento, una frase. Si nosotros no estamos conscientes de la historia, podemos volver a repetir. Por eso hay que ver realmente todo lo que la Biblia nos dice. Porque en ella nosotros encontramos la dirección de nuestras vidas. En ella nosotros encontramos realmente la dirección, no solamente para mi vida, sino la dirección realmente para la iglesia, para todos nosotros. Por eso, en este tiempo, hay algo que Dios ha preparado. Cuando Dios prepara la economía, lo prepara por una razón. Y la razón es que este movimiento del evangelismo continúe hasta las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y para eso Dios ha provisto. Fue la bendición que Isaac recibió. Por eso, todos nosotros que ya hemos resuelto nuestro pasado, que ya hemos salido de la condenación eterna, ¿qué es lo que tenemos que seguir ahora? ¿Qué es lo que yo tengo que personalizar? ¿Y qué es lo que yo tengo que transmitir a mi siguiente generación, a mi posteridad? Eso realmente es muy importante en esta época. Esto realmente es muy importante y fundamental, lo que yo estoy grabando en mi vida, lo que yo estoy enraizando y grabando en mi interior, lo que yo voy a echar mi naturaleza de ella, eso es parte fundamental de mi vida. Cierta ocasión vinieron a Jesús para acusarle. Lo estaban buscando algo para hacerle caer a Cristo. Y trajeron a una mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio. Y Cristo, pues ya conocía las intenciones de estas personas, conocía las intenciones del corazón de estas personas. Y Cristo lanza unas palabras famosísimas, ¿no? El que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. Entonces la Biblia dice que cada uno de más adultos, de más pequeño, acusado por su conciencia, tiraron las piedras y se fueron. Y Cristo comenzó a escribir en tierra. Y luego, por un momento, Cristo levanta su mirada a la cabeza y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están tus acusadores? Señor, todos se fueron, no hay ninguno. Y Cristo dice esto, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ve en paz, vete y no peques más. Amén, vete y no peques más.
¿Qué es lo que quiere decir Cristo con esto? Cristo le cambió su destino a esta mujer. Y no cualquier destino, un destino eterno. Eso es cuando la persona se encuentra con Cristo. Eso es lo que produce cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, cambia el destino eterno. Y si nosotros vemos todas las obras que Cristo comenzó a hacer en su ministerio terrenal, Él, cuando daba la sanidad, Él no decía, vete hijo mío, tu fe te ha sanado. Él que decía, vete porque tu fe te ha salvado. Es totalmente diferente. Por eso nosotros que hemos recibido la salvación de nuestras vidas, nosotros que hemos salido ya de toda condenación, que no hay nadie que nos condene, porque Cristo mismo, dice Pablo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y no solamente está sentado a la diestra de Dios Padre, sino que intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Y más aún, dice el apóstol Pablo, Él es el que murió por nosotros. Y por causa de esto, nos ha dado a nosotros su promesa, que es el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración con gemidos indecibles, con gemidos que muchas veces no se puede explicar. Por eso, wow, si el Espíritu Santo no solamente es mi consolador, no solamente es el que me llena y me dota de poder, sino que también intercede por mí delante del trono de la gracia con gemidos indecibles, wow, con eso, con mucha más razón, hay que orar. Hay que orar con mucha más razón, porque sabemos que Dios es un Dios vivo, que Él responde a todas nuestras oraciones siempre y cuando vaya de acuerdo a su propia voluntad. Por eso, en todas nuestras oraciones, Señor, que todo esto se haga conforme a tu voluntad. Que no sea mi tiempo, que sea a tu tiempo. Que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí nosotros descansamos. Ahí nosotros descansamos. Por eso, el día de hoy hay algo que nosotros tenemos que hacer. Primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, primero, ver realmente que hay un acontecimiento. Que hay un acontecimiento que está trayendo realmente una destrucción total, la depravación total. Y ante este acontecimiento hay una respuesta también fundamental, es respuesta absoluta. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nosotros que anunciar. ¿Realmente qué vamos a anunciar? El Evangelio. Esto vamos a anunciar. Tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Tenemos que anunciar que ahora nosotros tenemos un respaldo eterno. Tenemos un respaldo eterno. Y como tenemos un respaldo eterno, también Dios nos ha dado una autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Eterna también. Y esto realmente es lo que Dios nos ha dado a nosotros por derecho. Porque somos hijos de Dios. Porque somos hechura suya. Creados conforme a su imagen y semejanza, y Él ha preparado un camino para que nosotros caminemos en ella. Y eso es el itinerario del pacto. Efesios capítulo 2, versículo 10, lo dice claramente. Pero, ¿cómo vamos a caminar por ese itinerario del pacto? ¿Cómo vamos a caminar por ese camino que Él ha preparado? Vamos a caminar disfrutando realmente nuestra bendición, que es el Evangelio. Y mientras disfrutamos el Evangelio, vamos a anunciar, porque no podemos callar una respuesta realmente que da vida a las personas. Amén. No podemos callar. ¿Recuerdan ustedes en la época de la pandemia? ¿Se acuerdan ustedes? Todos estábamos en cuarentena, nos habían encerrado, ¿no? Gracioso, porque el gobierno dispuso tal día salen hombres, tal día salen mujeres, y era un desorden. Pero miren, ¿se acuerdan ustedes que siempre anunciábamos nosotros una medicina?
Siempre entre nosotros, entre familias, nos recomendamos, tienes que tomar esto, toma aquello, no tomes esto. Nos recomendamos, ¿por qué? Porque estamos enfrentando una pandemia a nivel global, a nivel mundial. No podíamos callar. Si nosotros sabíamos que una medicina, pues, restaura y fortalecía nuestro sistema inmune, lo decíamos y lo aconsejamos y lo recomendábamos, ¿o no? Por supuesto que lo recomendábamos. Nosotros tenemos una medicina que no solamente sana nuestra vida, sino que cambia todo nuestro destino. ¿Por qué callar? ¿Me explico por qué callar? Tenemos que anunciar. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos callar. Y Pedro le dijo al Sanedrín, porque no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. No podemos callar esta bendición que es el Evangelio. Porque Pablo también él lo dijo de otra manera. Me es impuesta necesidad. Hay una necesidad del Evangelio. Por eso no puedo callar. Cuando tomaron preso a Martín Lutero y le dijeron, ¿te retractas de todo lo que tú has escrito? ¿Te retractas de todo lo que tú enseñas? Y Martín Lutero dijo, no quiero, ni tampoco puedo retractarme de todos estos escritos. ¿Por qué? Porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo callar el Evangelio. No podemos callar. Hay un problema. Las personas están yendo a una destrucción. Las personas están yendo a una eternidad sin Cristo, hermanos. Nosotros ya tenemos la respuesta, que es el Evangelio. No solamente tenemos la respuesta, tenemos nuestro respaldo eterno y una autoridad. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Por eso, esto a nosotros nos convierte en guardas espirituales. Este Evangelio a nosotros nos convierte en las atalayas del Evangelio. No podemos callar. Somos la torre de Dios en este mundo. Hay que alumbrar la luz en este mundo porque muchas personas andan y caminan en oscuridad, andan y caminan en tinieblas. No podemos anunciar este Evangelio. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos callar. Por eso Dios en este tiempo, hemos leído, llamó a Isaac. Isaac recibió una bendición una bendición de 100 años. Dios le bendijo al 100 por 1. Es decir, para que me puedan entender los menores, Dios le bendijo a tal punto de que esas bendiciones, esas respuestas que tenía que haberlo recibido en 100 años, Él lo recibió en un solo año. Es la bendición de la economía. Y es esto lo que vamos a hablar. Ahora, el punto es, ¿cuál es la razón por la cual Dios le bendijo a Isaac? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dio la economía a Isaac? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos tiene que bendecir? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me tiene que dar estos tres tipos de economía? ¿Cuál es la razón por la cual Dios tiene que dejarme o que yo pueda transmitir este pacto también a mi siguiente generación? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber una razón. Y la razón es simple. Que el Evangelio continúe hasta el fin del mundo. Esa es la razón. ¿Qué dice la palabra acá? Mateo 24:14. ¿Qué dice la palabra? Y será predicado este Evangelio. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio del reino. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Testimonio a quién? A todas las naciones. ¿Y luego qué? Vendrá el fin. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a ir a las 237 naciones? ¿De qué manera? Con la economía. Y no solamente con la economía, es con la salud también. Porque sin la salud nos vamos a detener muchas veces. Por eso, Dios acá nos ha dado 5 poderes, 5 bendiciones fundamentales. Es la bendición fundamental, es la bendición del pacto. Es esa bendición que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles, y esto es lo que recibió Isaac, la bendición representativa, una bendición fundamental para su vida, porque si no es el Evangelio,
va a ser absolutamente imposible las cosas que nosotros hagamos. Todo lo que nosotros hagamos, un día vamos a llegar a nuestro límite. Por eso yo los bendigo, para que esta bendición realmente esté sobre nuestras vidas, esté sobre nuestra familia y esté también en nuestra posteridad. Y que si alguno está pasando por algún tipo de enfermedad, que en este tiempo de culto sea restaurado por causa de las misiones, por causa del evangelismo, que este tiempo sea el mayor tiempo de bendición para nuestras vidas. Amén. Que nuestro estado espiritual sea fortalecido a tal punto que todo nuestro estado físico sea restaurado por causa del evangelismo, por causa de las misiones, porque es lo que Dios ha prometido. Es lo que Dios mismo ha prometido. Por eso, no es que nosotros querramos hacer el evangelismo. No es que nosotros querramos hacer las misiones. Porque si eso fuera así, sería bien difícil las misiones. Sería bien difícil hacer el evangelismo en las misiones. Es Dios quien quiere hacer el evangelismo a través de nosotros. Cambia la cosa. Es Dios quien quiere hacer las misiones a través de nuestras vidas. Cambia la cosa. Por eso Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios, ante eso, ¿qué le dice? Yo te voy a bendecir y voy a hacer tu nombre tan grande, tu descendencia tan grande como las estrellas del firmamento. Pero es Dios quien hace todas las cosas. Amén. Por eso, la razón por la cual Dios nos da la bendición de la economía es justamente para que este evangelio, que son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, continúe hasta el fin del mundo. 24:14. Por eso, entremos con todo corazón, con un solo corazón, en el será de Dios, acá. Y será predicado el evangelio a todas las naciones. Entremos con un solo corazón en el será de Dios. Ahí está todas las cosas. Los bendigo para que esta bendición sea real para nosotros. Amén. Los bendigo para que esta bendición sea completa para nosotros. Por esa razón, la primera economía que Dios ha preparado es la economía de la luz. Es la economía de la luz. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 13, el versículo 14 al 18. ¿Ahí qué sale ahí? Ahí sale que Dios le dice a Abraham, voy a bendecir a toda tu descendencia. Miren lo que dice, vamos a buscarlo rápidamente, por favor. Génesis capítulo 13, dice la palabra del Señor. 13 del 14 al 18. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Aram pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, nuestra descendencia es bendita en nosotros por causa del evangelio. Es bendita nuestra descendencia. Amén. ¿Qué fue lo que produjo cuando Abraham no creyó que Dios le iba a dar un hijo? Sara le dice, Abraham, toma a mi criada. ¿Recuerdan ustedes? Toma a mi criada y con ella haz tu descendencia. Con ella ten un hijo. Y ni corto ni perezoso Abraham tomó a la criada, se llevó a ella y tuvieron un hijo. Y su nombre fue Esaú, ¿no? ¿Esaú? Ismael. ¿Cuál es la descendencia de Ismael? Son los musulmanes. ¿Y qué están haciendo los musulmanes hoy en día? ¿No son ellos que están trayendo conflicto al pueblo de Israel? ¿No son ellos que están trayendo problemas a todo el oriente?
Por eso hay que tener mucho cuidado porque basta una desobediencia, viene consecuencias. Pero Dios le ratifica el pacto a Abraham. En tu descendencia, en Isaac, serán benditas todas las familias de la tierra. Es la misma bendición para nosotros. Y ahí dice, y Abraham levantó un altar a Jehová. Es decir, Abraham dio el culto a Dios. El culto tiene que ser prioridad en nuestras vidas. El culto tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Porque la bendición, después de la salvación, lo que Dios nos da la bendición es de darle el culto a Dios. Amén. Ustedes ven, los perritos, por ejemplo, son muy inteligentes, son bonitos, ¿no? Pero por más bonitos que sean, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no le pueden dar el culto a Dios. Solamente los seres humanos que han sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios y se han sido restaurados en Cristo y tienen el Evangelio, tienen esa bendición de darle el culto a Dios. Amén. Es el culto al Dios vivo. Es el culto al Dios verdadero. Y si nosotros tenemos victoria en el culto como hizo Abraham, vamos a tener victoria en la vida también. Amén. Tenemos victoria en el culto, victoria en la vida. Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar en esta semana. No sabemos los acontecimientos que vendrán. Por eso damos el culto el primer día de la semana. Porque es ahora donde Dios nos da su palabra por adelantado. Para que cuando vengan los acontecimientos, vengan los problemas, no nos sorprendan. Tengamos nosotros de dónde agarrarnos. Para que tengamos nosotros de dónde sujetarnos. Dios ha dicho que va a estar juntamente conmigo. Dios ha dicho que va a ser mi escudo. Dios ha dicho que va delante de mí como poderoso gigante. Ahí me paro firme. Y no me muevo ante las circunstancias. Porque Dios es fiel a su palabra, me ha dado su respaldo y me ha dado una autoridad. Amén. Con esto, ¿qué es lo que hizo Abraham? Si nosotros vemos Génesis 14, el versículo del 14 al 20. No solamente Dios los bendijo y no solamente Abraham entregó el culto, sino que también entregó todas las ofrendas ¿a quién? Al sacerdote Melquisedec. Dios puso eso en el corazón de Abraham. Por eso es que su descendencia de Abraham fue tan bendita, porque Dios así lo había prometido. Por eso, toda cosa que sale de la palabra de Dios, Dios lo cumple. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de promesa. Nosotros muchas veces hacemos promesas y a veces no podemos cumplirlo en su totalidad. Pero el número dice que Dios no es como el hombre. Es Dios de pactos y Él cumple su palabra. Por eso nosotros debemos confiar en Dios, porque su palabra es fiel. Y Pablo dice, aunque muchas veces nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque muchas veces nosotros nos descarríamos, Él con su brazo de amor nuevamente nos trae al redil. Porque es un Dios de amor. Porque es un Padre de amor. Porque es un Padre que quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. ¿Ven? Por eso, nuevamente, cuando Abraham levantó el altar, entregó las ofrendas, miren el pacto que Dios le hace en Génesis capítulo 15, el versículo 5. Nuevamente le rectifica su promesa. Le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, no temas. Hermanos, esa palabra no temas es muy repetitivo. Pregunto yo, ¿cuántos días tiene el año? Díganlo fuerte, ¿cuánto? Hermanos, esa palabra no temas, igual, 365 veces está escrito en la palabra de Dios. Una palabra por día. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ahora yo soy tu escudo. ¿No les arde el corazón esto? Yo soy tu escudo, no temas.
tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Quién lo dice? Jehová, mi papá. Mi padre, vuestro padre, nuestro padre, Dios lo hizo así. Yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu escudo. Confianza, seguridad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? El culto. Por eso dije, victoria en el culto, victoria en la vida. Amén. Los bendigo, hermanos, para que esto realmente sea nuestro pacto, sea realmente nuestra promesa. Esto es la economía de la luz, lo que inició en el corazón de Abraham. Y esto está marcado también para nuestros remanentes. Por eso es la economía de los remanentes. Porque tienen que restaurar también los remanentes la economía. ¿Amén o no amén? Por supuesto que sí, tienen que restaurar la economía de la luz. Por eso, volvamos a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, miren el versículo 2. El versículo 12. Dice el versículo 12. Dice la palabra del Señor, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y le bendijo Jehová. Isaac recibió la bendición de 100 años. Es la economía de la luz. Es la economía de los remanentes. Cosechó Isaac, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Y no solamente lo cosechó, sino que dice, y lo bendijo Jehová. Y lo bendijo Jehová. Amén. El versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Nos dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Es decir, todos los pozos que Abraham había levantado, le fue restaurado. ¿A quién? A Isaac, la descendencia, los remanentes. Porque en aquellos tiempos, hermanos, aquella persona que encontraba un pozo de agua se convertía en millonario. Es como en estos tiempos, si cualquiera que encuentra un pozo de petróleo, ¿qué se vuelve? Millonario. Igual en aquellos tiempos, aquella persona que encontraba un pozo de agua era completamente millonario. Es la bendición de los remanentes. Es la bendición de los remanentes. Y no solamente eso. Luego, hubo altercado también con las personas, y el versículo 19 nos dice también algo muy grande. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Miren, aguas vivas. En otras palabras, encontró la fuente viva. ¿Y Cristo qué dice? Aquel que viene a mí no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán fuentes de agua vivas. Cristo, el pacto, la simiente de la mujer. Es Cristo quien está juntamente con nuestros preciosos remanentes. Es Cristo que está con nuestra posteridad. Es Cristo que está ahora mismo juntamente con nosotros. ¿De quién vamos a temer? Si Él es nuestro escudo. ¿De quién vamos a estar llenos de miedo? ¿De quién? Si Dios es por nosotros. Por eso Dios ha preparado la economía de la luz, la economía de los remanentes, y para detener los desastres de esta época, Dios ha preparado también la economía de las misiones. Son estos tres tipos de economías que Dios ha preparado. La economía de la luz, de los remanentes y de las misiones. Ahora, en el versículo 18 que hemos leído, dice que cavaron pozos. Cavaron pozos. Estos pozos realmente son la bendición representativa para que nosotros podamos hacer las misiones.
Son la economía de la luz para que nosotros podamos detener realmente la economía de la oscuridad. Es la economía que detiene realmente la corriente de este mundo. Es la economía que para y detiene toda pobreza. Hermanos, no es malo nacer pobre. No es malo haber nacido pobre. Lo malo es permanecer siempre en pobreza. Ahí está lo malo. Ya Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos hacer la economía. Ahora, no estoy hablando de la economía de la prosperidad, por si acaso. No estoy hablando de ese tipo de economía o la falsa enseñanza de la teología de la prosperidad, que te enseñan pacta con Dios. No, ¿qué pacto podemos hacer nosotros? Es Dios quien pacta con nosotros porque Él cumple su palabra. Amén. Él cumple su palabra. Estamos hablando de la economía que restaura todas las cosas, que quebranta la economía de la oscuridad, que quebranta toda pobreza y lo restaura todo. ¿Por qué razón? Acá, volvamos, la razón. Mateo 24:14. Evangelización, las misiones. Ahí es donde Dios se agrada. Ahí es donde Dios cumple realmente su palabra. Lo mismo lo prometió a Isaac. Versículo 22. El versículo 22 nos dice lo siguiente. Miren lo que dice. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Robot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Saben lo que significa Robot? Significa tierra amplia. Una tierra amplia. Una tierra espaciosa. Una tierra realmente donde está la bendición y la gracia de Dios. Robot. Una tierra amplia. El pozo. Los pozos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros que vamos a hacer el evangelismo, que vamos a hacer las misiones mundiales, porque estoy seguro que de esta iglesia van a salir misioneros. Estoy completamente seguro. Estoy seguro que de esta iglesia se van a levantar pastores y evangelistas. Tengo la convicción de esto. Porque el Dios que nosotros creemos, Él mismo lo ha dicho así. Y yo creo en su palabra. Yo creo en esta promesa. Versículos 23, 25. ¿Qué nos dice? Versículos 23, 25. Nos dice lo siguiente. Y se apartó de allí, y de allí subió a Bérseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo. ¿Pero qué es lo que hizo Isaac? Levantó el altar. Y después de haber levantado el altar, cavaron y encontraron otro pozo. Hermanos, no nos centremos tanto en la economía. Centrémonos en el Dios quien da la economía. Amén. No nos centremos tanto en la sanidad. Centrémonos en el Dios quien da la sanidad. No nos centrémonos tanto en la prosperidad. Centrémonos en el Dios quien da la prosperidad. Cambiemos el pensamiento. Dios ya lo tiene todo preparado. Por eso vamos a tener una conclusión. ¿Cuál es nuestra primera conclusión de esta tarde? Nuestra primera conclusión es que vamos a establecer el templo, lo que estamos haciendo ahora. El templo con los 3 atrios. Eso es lo que Dios quiere. Porque es el diseño de Dios. El templo con los 3 atrios. Vamos a levantar a los remanentes. ¿De qué manera vamos a levantar a los remanentes? Vamos a levantar a los remanentes que tengan esa identidad de clase mundial. Remanentes de clase mundial. Vamos a hacer una iglesia que levanten a los líderes de clase mundial también y que tengan el pacto de 24 horas. Vamos a hacer ese tipo de iglesia. ¿Por qué?
porque Dios está llamando remanentes y líderes que hagan el movimiento del Evangelio, el movimiento del evangelismo. Por eso, Dios en este tiempo ha preparado un campo para ti y para mí. Y a esto nosotros lo llamamos, ¿cuál es nuestra Roma espiritual? Me es necesario también llegar a Roma. ¿Quién lo dijo? Pablo. Me es necesario llegar también a Roma. Preguntémonos, ¿cuál es mi Roma espiritual, Señor? ¿Hacia dónde me está direccionando? ¿Hacia dónde me está guiando? Y ahí centrémonos en la palabra. Y Dios, sin duda, nos dará esa respuesta. Porque lo que Dios quiere es este movimiento. Cuando entramos con todo corazón y cuando entramos con un solo corazón, Dios levanta estas economías de la luz, de los remanentes y las misiones. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias por el bueno por tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que sea un culto glorioso donde podamos restaurar todas las cosas. Gracias, Señor, porque nos ha dado tu palabra en este tiempo y oramos para que tu palabra se cumpla perfectamente en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. De esta manera ya hemos concluido el día de hoy. Me despido de los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y nosotros que estamos acá en la iglesia, en el templo, nos vamos a saludar y vamos a tener un tiempo de foro. Amén. Vamos a separarnos varoncitos, mujercitas y remanentes, y cada uno vamos a compartir la gracia que hemos recibido. Vamos a compartir la gracia que hemos compartido, porque también el tiempo de foro es un tiempo donde recibimos también gracia, porque cada uno escuchamos la palabra conforme a nuestras propias situaciones. Dios nos da una gracia diferente a cada uno de nosotros, por eso es que hacemos el foro. Amén. Entonces nos acomodamos, por favor, y hacemos el foro. Le voy a pedir a mi